Hola a todos y todas, sean bienvenidos a este segundo foro que estamos realizando con compañeras, con amigas en este Facebook de Marvadillo. Estoy muy contenta de que se haya podido realizar una segunda sesión de este estilo. En el primero agradezco muchísimo a la gente que estuvo presente, que estuvo comentando, que estuvo al pendiente de lo que se estaba hablando. Estoy segura que en esta segunda ocasión así va a ser y probablemente en algún futuro lo volvamos a repetir, quizás con algún tema diferente. Pero pues bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema diferente al anterior. Como sabrán, en el anterior estuvimos hablando de los mitos y realidades que rodean todo este movimiento feminista de las mujeres, con invitadas súper excelentes de la península de Yucatán, de Quintana Roo, de Campeche y obviamente de Yucatán. Pero en esta ocasión vamos a estar hablando con dos compañeras que estimo muchísimo, que en la ocasión de hoy están acompañándome para hablar sobre 5 desafíos que no nos detienen a las mujeres jóvenes dentro de la política. Cuando digo esto, pienso en años anteriores, no hace mucho, quizás hace 60, 70 años, cuando ni siquiera podíamos votar, pero hoy en día el movimiento ha crecido tanto que incluso las más jóvenes se involucran y están interesadas totalmente, ¿no? Y para eso quiero presentar, obviamente, a mis invitadas estrellas de esta tarde, de esta mañana, dependiendo, pues ahora sí, de dónde nos estén viendo. Y para eso quiero presentar a la compañera Alexandra Huerta. Alexandra es una compañera y amiga muy estimada de la Ciudad de México. Ella es concejala en la Ciudad de México por la alcaldía Tláhuac y egresada en administración por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con diversas certificaciones en universidades como Harvard, Success University y la George Washington University, además de que tiene un largo camino y trayectoria como activista juvenil. Alexandra, ¿quieres dedicarnos unas palabras? Pues primero que nada, gracias por vernos en la transmisión en vivo. Gracias, Mar, por la invitación a los invitados que pues nos están viendo desde diferentes partes. Pues nada, aquí estamos, ha sido un largo trayecto, pero no ha sido nada fácil y justamente de esas cosas es de las que vamos a hablar. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Ale. Y Alexandra, pues no es la única, también tenemos una invitada más que va a estar con nosotros en esta tarde. Ella es Emi Puerto. Emi, buenos días. Emi es coordinadora nacional de igualdad sustantiva en la Red Mundial de Jóvenes Políticos en México. Es licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad Modelo de Mérida y también claramente tiene una larga trayectoria como activista juvenil y sobre todo dentro del ámbito eh, feminista. Ha trabajado en Yucatán y también ha tenido ya actividades en México, ¿verdad, Emi? Hola Mar, ¿cómo estás? Estoy súper contenta de estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme a este tu espacio. Estoy súper feliz también de compartir con la otra compañera que ya escuché su currículum y suena increíble. Me encanta que hayan abierto estos espacios para mujeres jóvenes porque hacen muchísima falta y pues, saludos a todas las personas que nos están escuchando desde Yucatán. Muchísimas gracias, Emi. Y así es. La verdad que mis dos invitadas de esta tarde son mujeres a las que estimo y sobre todo admiro muchísimo por toda su trayectoria. Y vamos a tener a una tercera invitada, Beira Haddad, pero ahora sí por cuestiones de su agenda no pudo acompañarnos, pero le mandamos un gran saludo donde sea que esté. Si no estoy mal, anda recorriendo Cancún en una de sus trabajos, de sus comisiones. Pero bueno, vamos a empezar de lleno con este foro. ¿Qué les parece? Antes de iniciar de lleno, pues que sepan que aquí promovemos el respeto, la sororidad y el intercambio de ideas siempre desde la honestidad y sobre todo desde la empatía, ¿no? Desde la apertura y el deseo de construir un entendimiento más profundo. Y para esto les voy a explicar a la gente que nos está viendo, vamos a estar abordando 5 desafíos en donde mis invitadas van a estar comentándonos cómo fue vivirlos, cómo fue superarlo y si no los han superado, cómo es que los están abordando, porque al fin y al cabo son desafíos o retos que más de una está viviendo
o vivió dentro de este mundito de la política, ¿no? Y el primero me gustaría iniciar con expectativas de cuidar las formas. ¿Qué es esto en donde nos dicen que no podemos equivocarnos, no podemos levantar la voz ni enojarnos porque de inmediato nos llaman histéricas, nos llaman dramáticas, ya sea por denunciar violencias o desigualdades que estamos viendo, ya sea hacia nosotras mismas o hacia otras compañeras o compañeros? Entonces, me gustaría comenzar a hablar de esto y sobre todo porque pues muchas veces a nuestros pares masculinos, aunque pudieran tener las mismas actitudes que nosotras, a ellos no los tachan o no los, le tienen ese prejuicio, ¿no? Entonces, ¿qué tal si empezamos contigo, Ale? ¿Nos podrías comentar cómo lo has vivido, cómo fue pasar por este reto? Creo que ha sido bastante difícil. Sí creo que existe ese señalamiento cuando las mujeres tenemos cierto carácter, ¿no? Cuando marcamos un carácter fuerte, siempre somos histéricas, somos las locas, pero pues en un hombre es natural. De hecho, no sé si se han dado cuenta que ahorita está sonando mucho eso de la energía masculina y la energía femenina. Y que la energía masculina que tenemos las mujeres es la de esa parte de liderar y esa parte de coordinar cosas, de ser como lo masculino, ¿no? O sea, como si esa solamente fuera una cualidad del hombre. Entonces, la verdad es que esas modas no deberíamos nosotras pues de darles importancia porque creo que generan un chip en la sociedad y hasta llega un punto en el que nosotras mismas comenzamos a creérnoslas. Y llega un punto en el que todos esos señalamientos comienzan a ser una barrera que nosotras mismas nos vamos poniendo y se transforman en esto que se llama el síndrome de la impostora, que es algo que creo que a todas las mujeres nos ha pasado porque nos hacen pensar que lo que nosotras creemos o lo que nosotras pensamos no es 100% lo que es, ¿sabes? O sea, dudamos hasta de nuestras capacidades, dudamos de nuestras trayectorias, dudamos de lo que hemos aprendido, de lo que somos capaces de hacer, pero ellos no, porque son los hombres, ¿no? Los hombres son los que saben dirigir a las personas, los hombres son los que enseñan, y lo vemos hasta en la vida cotidiana, no solamente en la política, ¿no? Los hombres son los que manejan mejor, los hombres son los que usan las herramientas, los hombres son los que hacen cosas de hombres, ¿no? Y entonces hasta nosotras nos las llegamos a creer, o sea, es que ellos tienen como estas capacidades, es que ay, mejor tú maneja porque tú eres hombre. O sea, no, la verdad es que no tenemos que caer en esos señalamientos, en esos estereotipos, porque si venimos aquí a romper esas barreras y a abrir más oportunidades para que más mujeres puedan accesar a espacios que han sido tomados mayoritariamente por hombres, entonces tenemos que romper con todas esas cosas que no es nada fácil. Es parte creo que fue parte del status quo en México por mucho tiempo y yo admiro mucho a nuestra presidenta porque ella viene a romper con todo eso, ¿no? Viene a abrir a espacios para las mujeres jóvenes, con nuestra primera secretaria de mujeres, Citlali Hernández, que me parece tiene 34 años, ojalá no me esté equivocando, pero, o sea, justamente, o sea, de que las mujeres podemos ser secretarias, podemos estar al frente de las revoluciones, porque mucho tiempo lo estuvimos. Hubo nombres que no se han pronunciado mucho y que fueron mujeres. Petra Herrera se tuvo que disfrazar de hombre para poder liderar en la Revolución Mexicana y era una grande comandanta, pero se tuvo que disfrazar de hombre porque decían que solo los hombres lideraban, que solo los hombres estaban al frente. Entonces, tenemos que romper con eso, definitivamente. Es cuanto. Gracias, Ale. A continuación me gustaría pedirle su opinión a Emi sobre cómo es que ella ve este punto, ¿no? O sea, qué tan cierto es que las mujeres podemos vivir o no las expectativas de cuidar las formas. Adelante, Emi.
Muchas gracias, Mar. Yo creo que es muy importante para platicar y empezar a abordar estos temas, recordar que nuestras vivencias no solo van como mujeres, sino van como esta parte de la interseccionalidad que luego podemos atravesar, que es mujeres de provincia, mujeres, o sea, todas las demás interseccionalidades, pero las mujeres jóvenes, ¿no? Y las mujeres jóvenes somos las menos representadas en los puestos de poder. Los puestos políticos mucho menos. Vemos el Congreso de la Unión, vemos el Senado, los congresos locales y somos las menos representadas. Creo que eso nos muestra cómo está la realidad para las mujeres jóvenes en México y cómo las mujeres jóvenes todavía tenemos que atravesar por muchas barreras de este sistema patriarcal y una de esas son los estereotipos o los roles de género para nosotras. Y eso va desde cómo nos vestimos, cómo hablamos, el cambiar lo que somos para parecer más grandes, porque muchas veces todavía sí este adultocentrismo de que si somos mujeres y además somos jóvenes, entonces no tenemos esa experiencia, no tenemos esas vivencias que son necesarias para ocupar esos cargos. Pero justamente lo que no se dan cuenta es que tenemos esta perspectiva de lo que vivimos, de lo que pasamos y de todas las experiencias que tenemos que nos hacen tener una visión totalmente diferente, ¿no? Todavía se nos hace creer que las mujeres jóvenes, pues, no somos capaces de lograr las cosas. Porque en primera hay muy pocos referentes, como lo comentaba hace un rato, estamos muy poco representadas. Entonces, como mujeres jóvenes tenemos que hacer fila tras fila tras fila y ya dejamos de ser jóvenes para poder accesar a un espacio de poder. También en la parte de cuidar las formas, siempre nos pasa a nosotras como mujeres activistas feministas, más que nada, que en el 8M sí nos quieren, somos bienvenidas en algunos espacios, o en el 25N quizás, pero otros días no, como si las mujeres no existiéramos, las mujeres feministas no existiéramos y no son en esas fechas. Porque qué miedo que una mujer feminista esté en un espacio platicando cuando salió a marchar, ¿no? O sea, se tiene todavía esos estigmas de las mujeres que son peleoneras, que son pro-feministas, que van a causar problemas cuando estén en esos espacios, ¿no? O también se tiene la idea de los politikids, ¿no? De que las personas jóvenes no sabemos hacer política, cuando al final de todo las personas jóvenes lo que estamos tratando de hacer es cambiar esa vieja política que ha hecho todo lo que el día de ayer estábamos platicando con una diputada joven y me encantó escucharla porque ella nos platicaba sobre todo lo que se vivió en el Congreso con Cuauhtémoc Blanco. Para quienes no saben, ha sido denunciado por violencia sexual por una media hermana. Entonces, ¿cómo las mujeres jóvenes, que son pocas, de el Congreso, se posicionan y reciben amenazas? Reciben amenazas para no alzar la voz, reciben amenazas para no votar con sus ideales, para no votar por lo que ellas quieren, porque entonces si no les quitan el puesto. Y eso es un reflejo de lo que vivimos en la realidad de las mujeres jóvenes todos los días. El no alzar la voz porque no vamos a pasar la materia, el no hablar y decir que ese maestro nos acosó porque vamos a recibir una represalia en la universidad, o el no alzar la voz en nuestro trabajo para decir nuestras ideas porque ya muchas veces nos interrumpieron, ya nos robaron las ideas muchas veces, ¿no? Entonces, el vivir con miedo yo creo que es nuestra peor barrera, porque no solamente vivimos miedo al salir a las calles y caminar, sino también a... ¿Me escuchan? Sí, se me escucha porque me están comentando aquí que se me traba un poco. Es que se está trabando un poquito, pero tú continúa. Perfecto. Entonces, pues yo platicaba sobre esto de vivir con miedo, ¿no? O sea, realmente hasta dónde hemos alcanzado las mujeres, porque si bien ya tenemos la paridad, pero realmente, ¿qué es la paridad? Porque en la toma de decisiones todavía no tenemos paridad, ¿no? O sea, siguen viéndose involucradas personas en el poder que les meten miedo a las mujeres jóvenes para no alzar la voz. Entonces, yo creo que es muy importante que como mujeres jóvenes sigamos implementando iniciativas
para que tengamos más espacios en donde podamos ser nosotras mismas. Porque muchas veces los veo con mis compañeras, ¿no? O sea, son mujeres jóvenes de provincia y asumen abiertamente que son de la comunidad de la diversidad sexual y todavía reciben más discriminación, o a las mujeres con discapacidad, o las mujeres que somos neurodivergentes, ¿no? Entonces, la verdad es que todavía no es solamente vivir toda la opresión y la discriminación que vivimos como mujeres, sino también es vivirlo como mujeres jóvenes, ¿no? Entonces, un hombre de nuestra misma edad, con quizás menos preparación y experiencia que nosotras, está ocupando un puesto de poder, mientras nosotras estamos muriéndonos de miedo de ir a hablar para conseguir ese puesto o ese puesto de trabajo, porque siempre nos juzgan, o por cómo vamos vestidas, o por nuestra voz, o si hablamos fuerte, o si decimos nuestras ideas como realmente son, porque una mujer que piensa fuerte asusta y incomoda. Y cuando incomodamos, nos quieren hacer a un lado. También nos pasa que como mujeres jóvenes tenemos esta barrera que le llamamos desde los feminismos el techo de diamante. ¿Qué es el techo de diamante? Es cuando se nos oprime o se nos corta barreras por ser vistas como objeto de deseo. Y las mujeres jóvenes, lamentablemente, somos las que más vivimos acoso en los puestos de trabajo, en las universidades. Y se nos acosa porque los hombres creen que tienen el poder sobre nosotras de acosarnos y de que no pase absolutamente nada. Y que nosotras no nos podamos quejar porque entonces no va a avanzar nuestra carrera, porque entonces nos van a bloquear. Entonces tenemos ahí muchos factores por los cuales las mujeres nos vemos orilladas a callar, nos vemos orilladas a denunciar, a soportar muchas cosas que no tendríamos que soportar, como lo hicieron nuestras ancestras para poder llegar a un puesto, ¿no? Hay un video que dice, yo no quiero hacer historia como mujer, yo no quiero ser la única mujer en la ciencia, yo no quiero ser la única mujer en este espacio, yo no quiero ser la única mujer, yo quiero hacer historia, pero que seamos todas, que seamos muchas. Y eso es lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que luchar, porque se ha visto que las mujeres juntas somos fuerza, que las mujeres juntas en esa mesa hablando rompemos todo esto, ¿no? Entonces creo que sí es importante que podamos abrir como estos espacios para seguir visibilizando estos temas y seguir incomodando, porque mientras sigamos incomodando y sigamos haciendo todo esto, yo siento que más mujeres se van a inspirar y más vamos a romper todo esto para que podamos accesar a estos puestos que nos merecemos y que han luchado desde nuestras ancestras y seguimos luchando y que todavía no los tenemos con dignidad como merecemos. Muchas gracias, Emi. Voy a agregar a Alexandra, perdón, igual aquí al panel, porque me gustaría que comentáramos un poquito más, ¿no? Ahora sí, entre las tres, porque ahora sí, las dos coincido totalmente con los puntos que se abordaron, ¿no? Al fin y al cabo, ¿cuántas veces no hemos visto quizás situaciones en donde a nuestro compañero, a nuestro par masculino, le aplaudieron ese liderazgo, ¿no? O le aplaudieron esa decisión de tomar la batuta o el camino, la dirección de cierto proyecto. Y cuando apenas nosotros levantamos tantito la voz, se nos empieza a juzgar, ¿no? Yo me acuerdo que hace poquito, igual en un evento de jóvenes, de que yo le pedí abiertamente a mi compañero de que dejara de usar el teléfono porque estábamos en una reunión, literalmente estábamos en un consejo, y al finalizar, a mí fue a la que le llamaron la atención, a mí fue a la que me dijeron, es que, ¿por qué le dijiste a tu compañero eso? Y fueron de que personas no jóvenes, sino del mismo instituto. Y entonces al final acabo ya hablando con más compañeras, fue como, ¿de verdad lo dije mal? Uh, hablé muy fuerte, porque según yo solo le pedí que dejaras el teléfono y de que mi amiga de que no, no, solo fue porque eres mujer o solo es porque eres joven. Y al fin y al cabo creo que va relacionado al punto que comentaba Allen, ¿no? De que nos empiezan a crear esta inseguridad de que, ay, ¿será que sí estoy mal por hablar, estoy mal por expresarme, ¿no? O terminamos con la duda al momento de tomar dirección.
Y al fin y al cabo todo eso se repercute en la sociedad y repercute con nuestras demás compañeras que también van detrás de nosotras. ¿Cómo lo ven? ¿Qué opinan? Sí, creo que es parte de esta situación de que siempre somos más señaladas que los hombres, ¿no? Y por marcar, pues, este carácter fuerte que a veces es necesario, porque ni siquiera importa a veces si está bien o está mal, o si estamos ayudando, ¿no? A mí me pasó una situación también así parecida. Quise ayudar en una situación y al final fui yo la regañada, pero eso no hubiera pasado si hubiera sido hombre. Y lo sabemos, porque es lo que pasa, o sea, no es de que, ay, a los hombres, ¿no? Porque sí llega a pasar y, y estoy muy de acuerdo con Emi, con lo que decía de a veces el cómo nos vestimos, porque hemos llegado a ese punto de vestirnos a veces incluso como si fuéramos mayores para poder encajar en ese mundo de dinosaurios, ¿no? Uh-huh. Y además siempre se nos señala de que es bonita, es que está ahí porque seguramente es porque es bonita. Y si no es bonita para sus ojos, entonces es como de, es que está ahí porque algo tuvo que hacer, ¿no? Tuvo palancas, tuvo algo. Nunca es por nuestro mérito académico, nunca es por nuestro mérito profesional, siempre es por ser mujeres. Se agrava todavía más cuando somos jóvenes, ¿no? Uh-huh. Totalmente, o sea, siento que, por ejemplo, o sea, seamos de la edad que seamos, cuando somos mujeres, siempre somos señaladas por cualquier decisión que tomemos, más que los hombres. Lo vimos en las campañas de hacia la presidencia, ¿no? O sea, cómo juzgaban los cuerpos de las mujeres, de las dos candidatas, cómo las juzgaban físicamente, cuando antes les ha importado como si los hombres tienen alguna forma de cuerpo, alguna forma de cara, no les ha importado. ¿Por qué les importa tanto nosotras decimos desde también la colectividad, desde los feminismos, no es el Botox, es tu misoginia? ¿Por qué te fijas en una decisión que toma, por ejemplo, la presidenta, de hacer algo con su cuerpo? Tenemos el derecho de hacer lo que nosotras queramos, pero ¿por qué les afecta tanto eso en lugar de pensar en otras cosas que son relevantes, como por ejemplo que Claro. hay profesores al poder todavía? Y es muy importante también mencionar que a las mujeres se nos juzga muchísimo más, sea lo que sea que hagamos. Si la regamos, también tenemos el derecho a regarla. Siempre es, ¿qué va a pasar cuando llegue una mujer al poder? Pero nunca se preguntaron qué iba a pasar cuando llegara un hombre, ¿no? O sea, y la mujer lo va a hacer bien o lo va a hacer mal, pero los hombres la han regado un montón de veces y ha sido normal. Entonces sí creo que es importante poner esto sobre la mesa para seguir con la conversación, porque justamente me imagino que igual Alexandra sigue viviendo retos, igual tú, Mar, y pues todas nosotras y todas las mujeres que nos están escuchando, entonces tenemos que hacer algo. Sí, claro. Sobre todo ese fenómeno donde terminamos siendo juzgadas en lo profesional a un grado extremo, ¿no? O sea, si te equivocaste, ay, ya vieron, ¿para qué le dieron el puesto? Eso nunca hubiera pasado, si se lo hubieran dado a Pedro, si se lo hubieran dado a Juan, o si, por ejemplo, tuviéramos una duda, o la maternidad también, que es súper juzgada en el tema profesional. O sea, hay tantos retos que nos ponen encima, ahora sí cuando queremos expandirnos profesionalmente, que casi que ya no nos permiten ser mujeres, ¿no? O sea, puedes tener este puesto, pero quiero que actúes de tal y tal forma, ¿no? Entonces, ese sería como otro punto a abordar más adelante. ¿Qué les parece si vamos con el segundo? Que el segundo también es súper importante y súper común, que es la fragmentación entre mujeres, ¿no? Este reto en el que el sistema no busca silenciarnos a nosotras directamente, sino que nos pone a competir entre nosotras, que ha sido lo de toda la vida, ¿no? El famoso dicho de el peor enemigo de una mujer es otra mujer. Pero todo esto se agrava, o sea, se agrava porque los espacios hoy en día nos lo quieren vender como que son escasos, ¿no? Entonces hay que pelear por ellos. Solo hay un lugar y solo es para una mujer y se pone este pensamiento de, bueno, si no soy yo, va a ser ella. ¿Qué pasa? Se dificulta la sororidad, empezamos a tener muchas prejuicios en contra de otras mujeres
Y al final la consecuencia es que siguen habiendo en mayoría referentes políticos hombres o referentes políticos hombres mayores, que igual era algo que mencionábamos al inicio, ¿no? De cuántas referencias femeninas tenemos dentro de la política mexicana y cuántas de ellas son jóvenes hoy en día. Entonces, me gustaría empezar este desafío ahora sí, Emi, dándote la palabra y después proseguimos con Alexandra, ¿va? Muchas gracias. Yo creo que este es uno de los temas más sensibles para mí, porque siento que en todos los conversatorios, en todos los espacios, siempre que hablamos de feminismo, siempre que hablamos de la violencia hacia las mujeres, siempre que hablamos de cifras, se menciona, ¿no? Pero es que las mujeres son las que se violentan entre ellas, pero es que tal. Y si bien existe esta situación, siento que muchas personas lo utilizan como para devaluar la lucha, ¿no? Y es una trampa, como le llamamos, una trampa del patriarcado, de que nos hacen sentir que las mujeres son nuestras rivales, tanto físicamente, tanto académicamente, laboralmente, ¿no? Y al final todo esto inició estas peleas de mujeres y es una imposición patriarcal para conseguir un hombre, ¿no? O sea, como si fuera el gran premio. El pelearse para ver quién consigue a este hombre. Y el ver quién es la más bonita, el ver quién es la más flaca, el ver quién es la mejor. Entonces se empieza a romper todo esto y esto le beneficia al sistema patriarcal, ¿no? Que las mujeres nos estemos preocupando por lo que hacen otras mujeres, que las mujeres nos estemos preocupando por cómo nos vemos físicamente, por tal, que quitamos de nuestra mente un poco o le quitamos tiempo a lo que realmente es importante, pues luchar por nuestros derechos, luchar por las cosas que realmente importan. El hablar de sororidad es sumamente importante porque es complejo a la actualidad. El hablar de sororidad es que hasta la que no te caiga bien, la puedas apoyar, que te dé gusto que esté logrando cosas, que la quieras viva, que no quieras que le pase absolutamente nada, ninguna violencia, porque mientras una esté oprimida, todas lo estamos. Entonces, creo que desde mi experiencia, hablar de este tema es complicado porque no me gusta hablar de cómo es la fragmentación dentro de las mujeres, porque los hombres lo utilizan para decir, ay, bueno, entonces entre ellas se pelean, entre ellas es el problema. Y devalúan que hay 243 mujeres violadas al día, que hay 11 feminicidios, y esto es por parte de los hombres. Y no se trata de que sea una lucha entre hombres y mujeres, sino es la lucha contra el sistema patriarcal. El sistema patriarcal también nos impone esta rivalidad entre mujeres. Muchas veces, y esto es algo que lamento mucho, pero que he aprendido durante los varios años que he estado en el activismo. Hay muchas personas que más que su género tienen como una agenda oculta en el activismo, ya sea de cualquier forma. Y esta agenda oculta va no realmente a importarles la causa, sino les importan como sus intereses personales. Es por eso que vemos a mujeres asistiendo a las marchas del 8M tomándose la foto y al mismo tiempo gritándole no está solo a Cuauhtémoc Blanco cuando se votó para su desafuero, ¿no? Entonces creo que es algo importante el mencionar que esta causa es una constante, ¿no? O sea, que todos los días sucede algo, entonces que todos los días debemos de estar comprometidas con esto. También me pasa a mí en lo personal y es algo que también me cuesta trabajo porque me ha causado bastantes problemas y no sé si a ustedes les ha pasado, pero me pasa que a veces es un tema como una línea muy delgada, pero dentro de los mismos activismos, a veces me ha tocado asistir a las marchas del 8M, del 25N, y me han hecho sentir que no pertenezco. ¿Por qué? Porque desde que asistí me vieron muy joven y habían ancestras que habían luchado durante mucho tiempo y no querían que me metiera a este tema, porque ellas ya habían luchado mucho y qué miedo que yo entrara. Y eso pasa muchas veces con las mujeres jóvenes, les damos miedo, les da miedo que entremos con nuestras nuevas ideas, les da miedo que entremos con esta visión que tenemos y con nuestras vivencias.
Y a veces esto es complicado porque lleva a unas falsas prácticas de sororidad en la que solo se tiene sororidad cuando sientes cómodo, y a veces la sororidad es incómoda y eso hay que entenderlo. A veces es incómodo porque a veces vamos a convivir con personas que no necesariamente nos agradan, pero que es importante que las reconozcamos, ¿no? Y que reconozcamos su valía. También me ha pasado que en muchos espacios es como, no, ella no puede hablar porque ella tiene el pelo de este color o tiene la piel de este color, ella no puede hablar, ¿no? Entonces, entre mujeres se nos silencia. Y para mí es importante reconocer que si bien hay muchas interseccionalidades en las cuales las mujeres somos oprimidas desde muchas formas y que hay muchas mujeres que son mucho más oprimidas que yo, también es importante reconocer que ninguna mujer está oprimida al 100% en este sistema patriarcal. Que seamos mujeres las más privilegiadas, tú dirás las europeas, las rubias, las más privilegiadas, al final siempre van a estar oprimidas por esos hombres blancos privilegiados, ¿no? Entonces creo que es importante reconocer esta parte para entender que a cualquiera le puede suceder un acto de violencia de género, ya sea feminicidio, violación, violencia psicológica, violencia estética o cualquier otro tipo, pero que sí es importante entender que no a todas les llega ese momento al mismo tiempo, ¿no? Y que a veces hay mujeres que sí te pueden agredir, hay mujeres que te pueden lastimar, pero que al licharlas, por ejemplo, al funarlas públicamente, ¿qué pasa cuando funamos a una mujer públicamente? Bueno, la exponemos a mucho más violencia que cuando se funa a un hombre, porque esa mujer va a recibir violencia por razón de género, va a ser juzgada por razón de género. Entonces, como hacer conciencia, siento que hace falta muchísima conciencia más sobre la sororidad. Y bueno, pues es un tema complicado y también me gustaría escuchar a Alexa y a ti, Mar, o sea, cómo lo han vivido, porque creo que juntas como que también nos podemos abrazar esa parte, porque sí se me hace un tema bastante complicado y que muchas veces nos causa mucho dolor en el activismo. Muchas gracias, Emi. Le voy a dar ahora la palabra a Alexandra para que también ella nos pueda comentar cómo es que ha vivido este desafío de fragmentación entre mujeres. Sí, es un tema bastante difícil, sí es un tema que duele, más el tema de las agendas ocultas que comenta Emi, porque es una realidad que existe tanto entre hombres como entre mujeres. A mí me gustaría agregar algo, como mujeres que llegan con algo nuevo, como mujeres jóvenes, a veces lo viejo tiene miedo de que llegue lo nuevo, porque lo viejo ya tiene un sistema establecido, ya tiene una manera de funcionar que cree que le ha funcionado, ¿no? Y más cuando este control sigue perpetuando. Entonces, obviamente se sienten intimidadas, intimidados hacia lo desconocido, porque para ellos es algo desconocido, mientras ellos sienten que están estancados y que ya no hay nada más por hacer porque lo antiguo funciona, llegamos nosotras revolucionando y trayendo nuevas ideas, nuevas propuestas y haciendo las cosas de manera diferente. Entonces, bueno, primero que nada, creo que algo que está muy mal de este sistema también es que a nosotras se nos carga la responsabilidad de cambiarlo, ¿no? Ustedes, las mujeres, quieren espacios, bueno, pues ustedes cambien. Porque a los hombres también les da miedo involucrarse en los temas de feminismos. O les da miedo o les da pena, o si bien creo que un hombre no puede ser feminista, sí puede acompañar nuestra lucha. Pero lamentablemente muchos, no digo que todos, porque hay hombres que sí se involucran y sí comienzan este proceso de despatriarcalización, que es importante que todos los hombres lo hagan. Hay institutos que ofrecen cursos sobre esto, hay libros que ofrecen conocimiento acerca de cómo hacerlo o de qué manera pueden comenzarlo. Pues al final a nosotras se nos carga la responsabilidad de cambiar el estatus, ¿no? Entonces, tomando esto como un hecho, creo que las mujeres jóvenes tenemos que accionar al respecto. Y yo lo veo con 3 puertas. Uno es romper el pacto, que si vemos que cierta situación no es
no concuerda, ¿no?, con nuestros valores, con nuestra convicción, con nuestra lucha, pues no seamos parte de ello. Hablemos. Como dice la presidenta, lo que no se nombra no existe. Tenemos que nombrar las cosas como son y como están pasando. No podemos simplemente ser parte, ser cómplices en el silencio, sino que tenemos que romper con aquello de lo que no se quiere hablar. El segundo es tener sororidad unas con las otras. Y es que hablo de romper esa agenda oculta. Muchas, a veces es difícil porque más cuando se trata de un sistema en el que tenemos las puertas contadas y en el que solamente puede ser o A o es B, o eres tú o es ella. Entonces, ¿qué hacen para proteger estos espacios? Pues ocultar las agendas. No, no podemos ser parte de eso mismo que es parte del sistema. Entonces, tenemos que ser sororas, abrir nuestra agenda, jalar a otras, darnos la mano para que de verdad pues se abran más espacios, porque si somos muchas las que estamos ahí, pues más espacios van a ser los que nos vamos a abrir. Entonces, es parte de esa apertura y no podemos hacer caso omiso, más si somos feministas y si nos hacemos llamar feministas y queremos un futuro en el que haya igualdad, en el que haya justicia social para nosotras. Gracias, Ale. Ahora sí, ya estamos aquí las tres. Ay, es que este tema, fíjense que es bien fuerte, porque yo creo que aquí se pone igual algo en juicio, ¿no? Y a ver, ustedes me dirán qué opinan, que era, bueno, una frase un poco polémica que decía que la sororidad está sobrevalorada. Y hay situaciones en donde podría ser cierto y hay situaciones en donde no. A mí no me gustaría creer o pensar que hay sororidad selectiva con algunas compañeras, pero la verdad es que sí la hay. Al fin y al cabo, no podemos como que controlar el libre albedrío de los demás, de por favor trátame bien, que eso sería lo ideal, pero seguimos con estas situaciones en donde hay compañeras en puestos de decisión, en puestos de poder, que uno esperaría que su agenda pudiera estar en apoyar a más mujeres, pero muchas veces no es así. Y capaz sí también va relacionado con el desafío anterior, ¿no? De cuidar las formas, de que se nos juzga más, de que no digas esto porque te quito el puesto. Pero quizás igual nosotras lo que estamos buscando no es tanto que nos des el primer lugar o que nos des ese puesto o estar debajo del reflector, ¿no? O sea, con el simple hecho de que no nos apuñalemos entre nos apuñalemos en las espaldas, es más que suficiente. Con el simple hecho de que, como decía Emi, ¿no? De que capaz si tú no me caes bien, se respeta que no te caiga bien, pero por favor, este, no, no busques mi mal o no esperes que algo malo me pase o que alguien más me violente y sobre todo no respaldes esa violencia que puede existir hacia mí o hacia las demás compañeras. Lo que pasó con Cuauhtémoc Blanco, tengo mis preferencias políticas como todas las que estamos aquí, pero fue para mí algo ridículo y además de ridículo, un retroceso en lo que de verdad significa que las mujeres estemos en puestos, ¿no? Y otro punto que mencionaba, por ejemplo, Alexandra, el punto de los mayores, ¿no? Del adultocentrismo. Muchas veces ese adultocentrismo lo vemos reflejado en mujeres mayores hacia nosotras, que también va relacionado al machismo, ¿no? De que, ay, es que esa jovencita no, o no, ella no. Y terminamos generando este ciclo que no termina, porque en algún punto nosotros también vamos a ser mayores, pero si no tenemos como esta conciencia, vamos a seguir repitiendo estos errores. ¿Cómo lo ven hasta ahora? Pues mira, si puedo tomar la palabra de primero, para mí es muy feo que también como parte de todo esto se tenga como una idea de feministómetro, ¿no? O sea, ¿quién es más feminista? ¿Quién merece más respeto? ¿Quién es mejor activista? ¿Quién tiene mejores argumentos? Tú no eres tan feminista porque yo empecé hace tantos años, o tú no eres tan feminista porque yo salí a marchar y tú no saliste a marchar. Y
se van como acumulando todas estas cosas y también dentro de los activismos, dentro de la política, es quién es más feminista, ¿no? Y eso a veces no se dan cuenta quienes critican y quienes se creen como esta policía de la moral dentro del activismo de, no, tú hiciste esto y siempre vas a ser recordada porque hiciste esto, o tú y tal cosa, o sea, creo que sí es mucho señalamiento, ¿no? A veces porque a mí me pasa, ¿no? Hace poquito tuve un episodio en donde una mujer trans me funó por una cosa que nada que ver. Y fue duro para mí porque esa funa significó que yo recibiera amenazas hasta de desvivirme, ¿no? Y realmente a veces no nos damos cuenta cómo eh, a veces las mujeres que te critican y te exponen de esa forma, eh, causan este tipo de consecuencias, ¿no? Y a veces, lo comentábamos ayer, platiqué con la diputada María Teresa Ili Díaz, que ella es de Morena y ella se posicionó en contra hasta de su mismo partido para luchar por este tema, ¿no? De que se le quitara el fuero a Cuauhtémoc Blanco. Y ella misma nos comentaba que por hacer eso, ella recibió muchos comentarios en redes sociales de por ser mujer joven y todo este tema, ¿no? Entonces, lamentablemente, y digo lamentable porque no debería ser así, a las mujeres nos toca resistir. O sea, resistir todavía esto que existe, resistir todavía esto del mundo que nos tocó todavía y que todavía vemos un poco lejano o muy lejano el acceso a la igualdad sustantiva y a vivir una vida digna y libre de violencia como mujeres jóvenes. Entonces, pues para mí sí es importante, ¿no? O sea, mencionar que muchas veces también, como ustedes, me he sentado en mesas en donde he sido la única mujer joven y las otras mujeres no me dejan tomar la palabra. ¿No? Y ya es como que se les olvida que eres licenciada, se les olvida que tienes tantos estudios porque eres, sí, nena, tal cosa, ¿no? Entonces, muchas veces, pues somos neneadas, somos las chiquitas, somos las que deberíamos empezar sacando copias porque nosotras no deberíamos empezar de otra forma, ¿no? Entonces, eso es muy lamentable. Y merecemos esos puestos, merecemos esos espacios y merecemos también tener otras compañeras que nos respeten y que las personas adultas también no nos hacen el favor, ¿no? No nos hacen el favor, pero que estén abiertas a escuchar esto que es muy necesario porque las mujeres jóvenes somos un porcentaje altísimo de la población, entonces también merecemos esto. Ale, ¿quieres comentar algo? Sí, justo. Simplemente en la lista nominal, las juventudes representamos cerca del 30% en las elecciones del 2024 y no estamos representadas, ¿no? En ese porcentaje. Entonces, creo que, pues sí, tenemos una gran responsabilidad, una gran misión. No quisiéramos que fuera así, que nosotras lo tuviéramos que hacer, pero lo hemos venido haciendo con nuestras ancestras que han luchado por que hoy pues también podamos ser representadas. Y creo que es parte de lo que decía, de romper el pacto, ¿no? Este pacto que se genera por el mismo sistema. Y creo que hay muchas maneras de acceder a ellos y también para los hombres. La despatriarcalización se puede dar en muchos espacios, lo pueden crear los mismos hombres, ¿no? Entre ellos, no necesariamente tiene que ser una cuestión de privilegios, ¿no? De poder acceder a cursos, de poder tener libros, sino que incluso un proyecto que me gusta mucho es el de utopías, porque en las utopías sí se da como esta parte de la talleres de despatriarcalización, de paternidades. Entonces siento que hay muchas salidas, nada más es de que cada persona pues asuma que hay valores que nos corresponden como seres humanos, a los hombres y a las mujeres, ¿no? Porque es un tema de derechos, es un tema de valores y que hay que asumirlos. Gracias, totalmente de acuerdo con ambas. Una de las cosas que estuvimos hablando, tanto de su parte como que yo comentaba, era pues obviamente esto de estos prejuicios que apenas vernos empiezan. Ni siquiera hemos abierto la boca, pero ya estamos dentro de una sala y ya hay personas juzgándonos, ¿no? Es parte del ser humano, al fin y al cabo, de alguna u otra manera
fuimos educados para juzgar a la persona que está enfrente, ¿no? Lo que pasa es cuando esos juicios son malos, ¿no? Y cuando ni siquiera conoces o has escuchado hablar un poco de qué es lo que opina esta persona. Y dentro de esos juicios o prejuicios está la hipersexualización o la infantilización, que es un fenómeno que afecta de manera muy personal y directa hacia las mujeres que se desarrollan dentro del ámbito político, ya sea por nuestra manera de vestir, por nuestra manera de hablar, por nuestro tono al momento de hablar, ya sea que tengas una voz más profunda o más grave, por los modismos, los manerismos que tenemos. Todo eso suma a este fenómeno de hipersexualización o infantilización. Ahora sí me gustaría darle la palabra a Alexandra para que también nos pudiera hablar un poco de cómo es que aborda este desafío y después proseguimos con Emi, ¿ok? Híjole, creo que es algo que tenemos que combatir sobre todo también en redes sociales, ¿no? Tenemos ahorita una situación delicada que es cómo se le ha venido señalando a la presidenta en los últimos días por su aspecto, ¿no? Que si usa Botox, que si no usa Botox, pero esto ya venía desde tiempo atrás, o sea, se tardaron porque desde que su colita, ¿no? Que ya estaba con más cabello, y a veces ni siquiera se centra el discurso en lo que la presidenta anunciaba, sino que se centraba en su aspecto físico. Si lo estamos viendo con la presidenta, cómo es en los municipios, cómo es en las sierras, en donde a veces, en muchas, todavía no hay representaciones de mujeres. Entonces, creo que es un discurso que tenemos que combatir, sí tenemos que combatirlo. Yo, de hecho, una de las razones por las cuales me abrí una cuenta de X antes Twitter, pues fue por eso, porque necesitábamos ser parte del debate público, abrir espacios para combatir estos señalamientos, esta discriminación que siempre se nos ha hecho. No podemos arreglarnos mucho porque entonces ya vamos a modelar. No podemos arreglarnos poco porque entonces nos vemos fachosas. No podemos usar aretes tan llamativos porque pues ¿qué quieres, no? Que si te pintas las uñas de rojo, que si te vistes de rojo, pues ¿qué es lo que quieres? ¿Que quieres coquetear? Que si te vistes de blanco, es que se quiere ver como o sea, todo nos critican. A todo le pueden encontrar, que si se hizo la ceja, que si se operó la nariz, a todo. Entonces es un discurso en el que tenemos que combatirlo como algo que a veces muchas mujeres optan por guardar silencio, ¿no? Como parte de combatir estas cosas, como no darle la importancia, pero creo que es importante hablarlo y es importante ponerlo en el mapa como una manera de discriminación y como algo que se tiene que combatir también desde, no sé si desde la cultura sea por ahí, pero definitivamente ha sido un señalamiento que se ha venido dando desde hace muchísimos años, no es nuevo, ¿no? Siempre es por nuestro aspecto físico, es como parte de una situación que vivimos, pero que muchas veces no queremos voltear a ver como mujeres. Gracias. Adelante, Emi. Mira, yo creo que el tema de la hipersexualización o la infantilización es algo que siempre hemos vivido y lamentablemente sigue existiendo. Y esto va desde algo tan sencillo como depilarse las piernas, quienes deciden depilarse las piernas o depilarse las axilas, ¿no? O sea, ¿por qué es esto un mandato social, ¿no? O sea, ¿quiénes tienen las piernas sin vellos o las axilas? Pues las niñas, ¿no? Siempre se nos ha impuesto qué miedo envejecer, qué miedo no verte joven, ¿no? Entonces, las mujeres mayores siempre están buscando, ¿no? El verse más jóvenes. Y cuando somos más jóvenes, siempre nos juzgan. Porque cuando estás joven tienes que estar delgada, porque cuando estás joven tienes que estar en tu mejor momento físico, porque cuando estás joven tal. Pero entonces, si
estás en un punto en el que te sientes bien contigo misma o lo que sea, porque ya hemos hecho una revolución en un mundo en el que nos han hecho juzgar o competir en temas de nuestro cuerpo. Yo le llamo una revolución al aceptarnos y amarnos a nosotras mismas físicamente. Cuando eres segura, entonces te crees mucho. Cuando te pones tal ropa, entonces quieres provocar o estás muy llamativa, entonces eso va a hacer que otros te acosen, en lugar de enseñar a los otros a no acosarte, ¿no? La infantilización también es algo que se vive muchísimo dentro de pues las mismas, los mismos espacios públicos de trabajo, ¿no? Es el no sabes, te tengo que enseñar, porque no solamente como mujer te tengo que enseñar porque yo como hombre sé más, también por ser joven, ¿no? Seguramente no sabes y te voy a hablar de una manera condescendiente y eso es violencia al final de todo, el hacernos creer que no somos capaces, que no sabemos. Eh, También ha pasado mucho que como mujeres jóvenes tenemos que actuar como personas mayores, porque si subimos una foto en ropa deportiva o en la playa, con ropa de playa, es la diputada, la alcaldesa subió tal foto enseñando tal, ¿no? Entonces, todavía somos muy hipersexualizadas en ese aspecto. Y me recuerda muchísimo el caso de la ahora alcaldesa de Tepic, Nayarit, Geraldine Ponce, que fue reina de belleza y que ahora es alcaldesa, ¿no? Pero cómo la involucraron en su momento con Andrés Manuel López Obrador, diciendo que seguramente había hecho algo, o cómo ha sido juzgada porque saca fotos de que haciendo ejercicio con una ropa normal, porque no tiene nada que ver la ropa, lo que está mal es la mente y los constructos sociales de las personas que la critican, ¿no? Y nos pasa muchísimo. Siempre vamos a ser juzgadas, sea como sea que estemos vestidas. Si usamos tacones, porque usamos tacones, si usamos tenis, porque usamos tenis. Si nos peinamos el cabello así, si nos lo cortamos, si nos lo pintamos o cualquier otra cosa, siempre vamos a ser juzgadas. Y lamentablemente como mujeres jóvenes, algo estamos buscando, ¿no? Eso se hace creer que algo estamos buscando o que también está esta parte que muchas personas seguramente han escuchado que les digan o que nos digan, eres bonita, tienes que aprovecharte de eso, de que eres bonita y que eres joven, porque así vas a llegar a algo. Entonces se sigue creyendo que como mujeres vamos a conseguir cosas o vamos a alcanzar nuestras metas por cómo nos vemos o cómo nos vestimos. Y nos dicen, aprovechate de eso. Cuando al final de todo saben que este mundo sí se fija en eso, lamentablemente. Que me ha tocado asistir a parlamentos juveniles en los que han dicho que los jóvenes que eligen a las mujeres no las eligen por su discurso, sino por cómo se ven en el video, por si son físicamente atractivas según lo heteronormado o la belleza hegemónica. Entonces creo que es importante como ir rompiendo con esto, o sea, ir sacando ese tema de la conversación. Y a veces nos cuesta trabajo porque son las mismas personas que están en el poder quienes nos dicen, qué guapa, qué bonita, tal cosa, pero no entienden que eso es acoso. Y hay que visibilizarlo, aunque sea incómodo, aunque para nosotras sea exponernos, creo que sí es importante visibilizarlo y mostrarlo porque no queremos que las siguientes generaciones sigan viviendo con eso y sigan atravesando por este acoso y por esta devaluación de sus pensamientos, de su preparación y de todo, por la violencia estética, simbólica y todo esto que también es violencia psicológica hacia mujeres. Muchas gracias, Emi. Muchas gracias a ambas. ¿Qué les parece si antes de ir al siguiente desafío, que ya estamos por terminar este pequeño foro entre mujeres, les leo unos cuantos comentarios, ¿no? Aquí le mandan mensajito a Emi de parte de Joel, donde le pone que qué guapísima está. También tenemos a Emma Arteaga, no sé si sea tu mami, Emi, pero Sí, igual es ahí nos está mandando unos mensajes de apoyo y también nos manda unas preguntas.
que nos pone, ¿qué acciones podemos hacer las mujeres para avanzar en la política actualmente? Yo creo que una pregunta muy, muy buena porque hay muchísimas acciones hoy en día que podemos tomar para abordar la política, ¿no? Y no solo abordarla, sino tal cual tomarla. Y también nos manda otra pregunta que dice, ¿sienten que los hombres se apoyan más entre ellos que las mujeres? Como un pacto entre ellos. Igual, otra pregunta muy interesante. Igual, si gustan, tenemos un pequeño tiempo para responderlas. Y también Luis le manda saludos a Alexandra, una gran concejala en Tlalhuac. Y también nos pone aquí, gran intervención. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias, Emma y Joel, por sus comentarios. ¿Les parece si abordamos así rapidísimo las preguntas que nos mandaron? Sí. Ok. Entonces, la primera es, ¿qué acciones podemos hacer las mujeres para avanzar en la política actualmente? Así en chas. ¿Qué podemos hacer? Emi, ¿te gustaría tomar la palabra? Sí, bueno, yo creo que las mujeres lo que debemos hacer es ser fuertes, ser firmes, el no rendirnos, el seguir resistiendo en estos espacios, el no dejarnos, el alzar la voz, el hacer visible también lo que ha sido invisible durante mucho tiempo. Y yo creo que es importante el seguir avanzando y seguir tomando estos espacios. Aunque a veces sea complicado, aunque a veces lleve momentos en los que sea bastante difícil, no hay que rendirnos. Y cuando estemos arriba, eso es lo más importante, pasarle el micrófono y darle la mano a otras mujeres. El abrir espacio para estar ahí otras mujeres es lo más importante. Porque si tomamos esos espacios y no hacemos nada para que las demás mujeres tengan un espacio digno, un mejor espacio en la política, entonces realmente no estamos contribuyendo a esto. Sandra. Creo que para que avancemos en la política es necesario que nos salgamos de todo lo que se nos ha impuesto, ¿saben? Como que a veces, no sé, siempre pienso en los grupos vulnerables. Siempre cuando hablo, pienso en las mujeres políticas que están que están accionando en la sierra, ¿no? Por ejemplo. Y, y a veces sí me pregunto, bueno, ¿cómo crecen esas mujeres en la política, ¿no? Y creo que es bien difícil encontrar esas maneras. Creo que hay que cuestionar las narrativas tradicionales, de que a veces las cosas son fáciles porque hay mujeres para las que no es fácil. Entonces, si para nosotras, que ya estamos en espacios de incidencia, no ha sido fácil, pues peor para ellas. Entonces, desde nuestra posición, hay que romper con esas narrativas, hay que abrir esos espacios para esas mujeres y sobre todo teniendo conciencia de que a veces sí rompemos techos de cristal, pero hay que evitar a toda costa que sean otras mujeres las que recogen los vidrios. Entonces, bajo esa premisa, creo que debemos accionar en la política para que más mujeres puedan accionar a ella. Y la última pregunta, así rapidísimo, que nos decía que sienten que los hombres apoyan más entre ellos que las mujeres, como un pacto entre ellos. Yo pensaría que no es tanto que se apoyen entre ellos porque, bueno, ahí va, mi comentario polémico, pero valiente. No, yo pensaría que no es tanto que se apoyen entre ellos porque realmente quieren ver bien a su compañero o a su par, sino porque quieren seguir manteniendo estos estructuras masculinas en donde siempre se ejercía el poder entre ellos. Y porque entre ellos siempre está ese compadrazgo, está ese amiguismo. Entonces, entre que esté Alexandra o Emi, que son mujeres y que no me identifico con ellas para nada, en ningún sentido, pues prefiero que esté mi compadre Pedro. Entonces, podría ser ahí que no es tanto que se apoyen porque realmente se estiman, realmente quieren, o sea, sino porque para ellos es más fácil ese trabajo.
Pero a ver, díganme ustedes qué opinan. Es simple y sencillamente porque quieren seguir manteniendo esas estructuras de poder. Lo que tú mencionas, al final de todo ellos se siguen apoyando para seguir acosando mujeres, para que se les siga tapando todas las situaciones en las que siguen violentando a las mujeres y para que ellos sigan teniendo estos espacios de poder en los que devalúan y oprimen a las mujeres al final de todo. Creo que el Ale, pacto patriarcal existe y no se ha desconstruido. O sea, por eso es importante que nosotras tomemos todos los espacios y sobre todo que no dejemos espacios vacíos, porque esos espacios vacíos los toman otras personas, que a nosotras nos han costado mucho abrir esos espacios. Entonces, no hay que dejar espacios vacíos. súper importante lo de los espacios vacíos. Y justo, ¿no? Es esto que mencionaba Emi, de que al fin y al cabo quieren seguir manteniendo ese poder, va relacionado al siguiente desafío. El desafío es el machismo entre nuestros pares masculinos, ¿no? Y sobre todo entre nuestros pares masculinos jóvenes, que es uno de los retos más frustrantes para nosotras dentro de la política, ya que vemos estas actitudes que no vienen de estructuras viejas o de líderes mayores, sino de que vienen directamente de compañeros que supuestamente iban a cambiarlo, ¿no? Se esperaría que nuestra generación es más informada, más conectada, más despierta, no repitiera estas mismas actitudes de la vieja política, pero sigue existiendo ese compadrazgo, ese mansplaining, el acaparamiento de poder, y que hoy en día lo podemos ver o relacionar con los grupos juveniles que según prometen y dicen ser activistas, pero en realidad siguen repitiendo las mismas actitudes que hemos visto dentro de líderes viejos, ¿no? Ahí más adelante les contaré igual una experiencia que yo tuve dentro de este mundito de los jóvenes que ya quieren ser políticos, pero desgraciadamente están repitiendo estructuras antiguas. Pero vamos a ir, que empecemos con Alexandra. Alexandra, adelante. Sí, creo que no tenemos que dejar que ejerzan ese machismo, porque, bueno, primero no es tampoco nuestra responsabilidad educarlos. Creo que son valores humanos, ¿no? Que se supone que deberían de tener, pero que no tienen. Y entonces ahí viene otra vez lo que a las mujeres nos cargan la responsabilidad de cambiar estas cosas, ¿no? Mientras podemos estar, no sé, haciendo más cosas, pues estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra energía, pues intentando educarlos. Entonces, yo lo resumiría en que no hay que dejar que ellos ejerzan este machismo y si lo hacen hay que denunciar, hay que tomar acción para no seguir permitiéndolo. Y también mencionar que sí se ha dado en México una educación con perspectiva de género, pero eso sucedió en los últimos años. Entonces, pues el cambio no va a ser de un día para otro, ¿no? Vemos ese machismo en las redes sociales, vemos ese machismo, incluso vemos ese machismo en la mañanera, vemos ese machismo en las instituciones gubernamentales y pues son de las personas, mayoritariamente de las personas mayores, pero también decepciona ver que hay juventudes que siguen ejerciendo, que ejercen ese machismo, esas viejas prácticas. Creo que la única manera de poder detenerlo, pues, es no permitiéndolo. Gracias, Ale. Adelante, Emi. Una de las cosas que más me decepcionan a mí, yo soy coordinadora nacional de género de la Red Mundial de Jóvenes Políticos México, una de las cosas que más me decepcionan es cuando estábamos haciendo la creación del Protocolo Nacional de Atención a Víctimas y de promover esa sensibilización para las personas jóvenes, que bueno, no tendríamos que educarles, no tendríamos que hacerlo, pero realmente es necesario, ¿no? O sea, yo veo a mis compañeros y digo, deberían valorar estos espacios,
deberían valorar que estamos abriendo estos conversatorios, estamos enseñando todo esto que les va a servir al final de todo cuando lleguen a estos puestos de poder, si es que llegan, ¿no? Lo que más me pone triste es que cuando estábamos creando este protocolo, yo hice un formulario en donde las mujeres anónimamente ponían como, bueno, yo he atravesado por esta violencia, yo he pasado por esto, yo he visto que alguien ha atravesado por ese tipo de discriminación. Entonces, así podríamos construir el protocolo basado en las vivencias de las mujeres. Pero los hombres que hicieron, ¿no? Como hombres que creen que son dueños de todo, agarraron y vieron que este formulario era anónimo y se metieron al formulario y empezaron a poner, no creo que exista la violencia de género, no, y empezaron a poner comentarios que nada que ver, desvirtuando el trabajo que estamos haciendo y obstaculizándolo. Entonces todavía ahí vemos que las juventudes se toman todavía estos espacios como un juego, que ven que estamos haciendo un conversatorio entre mujeres y dicen, no voy a asistir porque yo no quiero escucharlas, o sea, que vayan las mujeres a escucharlas. O ven la comisión de género y yo no quiero ser parte. O yo no me quiero preparar en temas de género, que eso es para las mujeres. Entonces, no están contribuyendo realmente a eliminar este sistema patriarcal, a deconstruirse, a crear nuevas y mejores masculinidades, porque las que están ahorita, lamentablemente, y yo no odio a los hombres, pero están muy deficientes, ¿no? O sea, todavía vemos cómo lo femenino es considerado inferior todavía, ¿no? Y cómo todavía ven que es el 8M y sienten algo adentro que tengo la necesidad de comentar, tengo la necesidad de ir a la marcha, tengo la necesidad de ser el protagonista, como siempre lo he hecho, ¿no? Y a veces vemos hombres muy poco conscientes, jóvenes, que ven estos espacios y o se quieren tomar el liderazgo y decir, yo pienso que las mujeres van a solucionar el machismo de esta forma, ¿no? Y apropiarse de esto. O también vemos esos hombres que quieren debatir, ¿no? A ver, me ha tocado y es de verdad lo más ridículo del mundo, ¿no? Estar en una manifestación pública, un joven me ve y me dice, a ver, si tan feminista eres, dime quién fue la primera mujer feminista en la historia, ¿no? Y te empiezan a querer desvalorizar y a querer desvirtuar tu movimiento y siguen posteando cosas en Instagram, en Facebook, personas jóvenes sumamente machistas, siguen haciendo comentarios sumamente machistas y de verdad que me pone muy triste porque nosotras nos esforzamos demasiado para luchar por unos espacios mejores, nosotras salimos a las calles, nosotras hacemos protocolos, nosotras trabajamos muchísimo para todo esto y ellos lo siguen tomando como un juego, como algo que no importa y no se hacen sensibles porque otros hombres no se los dicen porque no nos toman en cuenta las mujeres. Es por eso que igual hago un llamado y siempre invito a los hombres a escuchar estos temas, a informarse y aunque se vayan a quedar sin amigos y aunque sus amigos los vayan a criticar y aunque les vayan a decir groserías súper machistas, les digan a sus otros amigos, no está bien que tengas contenido íntimo de otras mujeres, no está bien que lo pases a tus grupos de amigos, no está bien que acoses a esa mujer, no está bien que la critiques por su cuerpo, no está bien que hagas estas conductas porque siguen contribuyendo a un sistema patriarcal que al final de todo a ustedes como hombres también les afecta, a ustedes también les impone que no deben de llorar, a ustedes también les impone que deben de proveer, a ustedes también les impone muchas cosas socialmente impuestas que de verdad son muy dañinas también para ustedes y que necesitamos que se involucren para también poder hacer este cambio desde sus pares. Muchas gracias, Emi. Totalmente de acuerdo. Una esperaría que dentro de esta lucha de buscar que las juventudes sean tomadas en serio, que sean tomadas en cuenta, para que no nos vean simplemente como un porcentaje de votación más, en donde solo en agosto me interesa hacer actividades con jóvenes o solo en marzo me interesa hacer actividades con mujeres, sino de que realmente haya un interés genuino y no solo por cumplir con una agenda política, haya compañeros que siguen tomando
como un juego toda esta lucha histórica que ha habido, tanto de ahora sí nuestras ancestras hasta hoy en día activistas, ya sea activistas juveniles o activistas feministas que buscan ahora reivindicar nuestro lugar dentro de la sociedad. Un caso que a mí me pasó, que fue como mi primer abrir de ojos, porque yo sí pensaba, bueno, la Mar de hace 5 años sí pensaba de que, ay, es que nosotros tenemos un chip diferente, nosotros vamos a hacer las cosas diferentes. Sí, hay compañeros, bueno, me tocó un compañero en específico, un conocido, que estaba dentro de un grupo juvenil en el cual tenían de que los típicos, ¿no? De que coordinadores estatales y directores municipales, una cosa así, o creo que eran presidentes municipales. El caso es que este chico, yo era coordinadora, directora municipal y me quería cambiar. ¿Pero por qué me quería cambiar? Porque él quería que todos los directores municipales fueran hombres. Entonces, así poco a poco, porque yo fui la última, ya fui la última resistencia, ¿no? Porque a mí me decían, no, es que cámbiate, cámbiate, y es que este puesto es mejor y que no sé qué. A mí no me interesaba el puesto, yo simplemente quería estar donde ya había trabajado. Y al fin y al cabo nada más me di cuenta como poco a poco se fueron quitando las chicas que ya estaban como directoras, las quitaron de ese puesto y pusieron a directores hombres. Todo esto dentro de una organización juvenil. Y a mí me quitaron, casi casi que me eliminaron del grupo, porque yo no había accedido a ese cambio. Entonces, hoy en día no tenemos algo que batallar con con los adultos que ya están dentro de puestos de poder, sino también que tenemos que batallar o tener como reto el superar a nuestros pares masculinos que nos siguen obstaculizando el proceso de crear una mejor sociedad o de crear un activismo más genuino, ¿no? Ahora sí, chicas, ya vamos a estar, ahora sí que este ya es para ir finalizando este foro, yo les agradezco muchísimo tanto a ustedes que hayan estado dentro de y a las personas que estuvieron comentando o que lo estuvieron viendo, muchísimas gracias. Vamos a ir ahora sí al último desafío, y este sí es un desafío personal, y es nuestro desafío personal. Me gustaría que nos pudieran compartir un desafío que vivieron como mujeres jóvenes dentro de este ámbito y cómo lo pudieron pasar o cómo lo pudieron abordar o todavía lo están abordando. Entonces, Emi, me gustaría que iniciaras y concluimos con Alexandra. Bueno, la verdad es que he tenido muchos desafíos. Y bueno, creo que la perspectiva en la que he tomado muchos de estos desafíos es como aprendizaje, como áreas de oportunidad que hay que mejorar, ¿no? Y siempre trato de ver una problemática y convertirla en una solución, y yo creo que es así como debemos de hacer las personas jóvenes. La verdad es que de mis mayores desafíos es ser mujer joven en los espacios en los que me involucro. También ser mujer neurodivergente. Temas de salud mental, aún en el activismo, en la política, como estudiantes, en lo que sea que nos desenvolvamos, son temas complicados y son temas de los que no se habla mucho, porque si tú hablas que tienes ansiedad, que si tú hablas que tienes depresión, te creen una persona débil, además como mujer joven, ¿no? Entonces, esos temas sí han sido como complicados. También un tema ha sido como no querer darle gusto a todos, ¿no? El entender que mis opiniones son mías y que no a todo el mundo le van a gustar y que está bien también. El no rendirnos, el seguir tocando puertas, el que muchas veces nos van a decir que no por ser mujeres jóvenes, por no tener tanta experiencia o lo que sea que puedan creer, también es un desafío. Pero creo que mi mayor desafío personal ha sido, pues, atravesar por violencia de género, ¿no? En varias ocasiones y por distintas violencias. Ser sobreviviente de violencia de género ha sido un desafío complicado
el vivir violencia psicológica, el vivir violencia estética, el vivir violencia simbólica, ha sido complicado en estos espacios que, bueno, seguimos atravesando día con día. Pero creo que uno de los desafíos más importantes es cuando yo tenía 15 años, atravesé por violencia digital. Es un tema que lamentablemente sigue sucediendo con las jóvenes de secundaria, ¿no? Cuando yo estaba en secundaria sucedió esto y que muchas veces nos dicen que esto nos va a acompañar durante toda nuestra vida porque los contenidos íntimos sexuales que se difunden sin nuestro consentimiento, pues ahí quedan, ¿no? Y se siguen difundiendo. Lamentablemente, como mujeres jóvenes, eso genera estigmas. La violencia digital, al final de todo, genera otras violencias fuera de línea, que las personas creen que porque tienes un contenido íntimo que alguien tomó sin tu consentimiento y lo vendieron a una página de trata de personas, creen que por eso pueden acosarte. Creen que por eso pueden sobrepasarse contigo. Creen que por eso pueden hacer comentarios de tu cuerpo. Creen que por eso no te pueden dar espacios porque no puedes ser un ejemplo para las mujeres, cosa que alguna vez me dijeron en mi vida. Ha sido un gran desafío, pero también, como les comentaba al principio, los desafíos siempre los tomo como áreas para poder hablar de esto, para poder visibilizar, para poder hacer algo, porque al final de todo no se trata solo de lo que vivimos, sino de lo que hacemos con eso, ¿no? El que nos dijeran que nuestra vida se iba a acabar cuando vivimos ese tipo de violencia, que nos dijeran que nuestra reputación, que no vamos a lograr nada en la vida, es también, además de un tipo de violencia, un motor, por ejemplo, para mí, para decir, ¿cómo que no? Vean lo que estamos haciendo, ¿no? Y que las otras mujeres que han vivido o que viven violencias desde niñas, desde adolescentes y que siguen viviendo violencia, puedan sentir que tienen un espacio, que podemos hablar de esto y que podemos convertir ese dolor en acción para hacer cosas positivas y poder hacer nuestra propia justicia y nuestra propia reparación del daño porque el Estado no lo hace, porque vamos a denunciar y nos revictimizan, porque vamos a denunciar y no se hace justicia, ¿no? Entonces, se sigue reproduciendo esto. Vuelvo a mencionar lo de Cuauhtémoc Blanco, vuelvo a mencionar lo de Salgado Macedonio, vuelvo a mencionar todos los agresores que están en el poder y que no se hace nada. ¿Qué se está haciendo? Que las mujeres vean que nuestro país no se está, que nuestro país es y no pasa nada. Entonces, mi mayor desafío en la actualidad es ser mujer joven, pero también lo transformo en mi fortaleza y yo creo que es así como hemos aprendido a actuar las mujeres y lo que nos ha hecho hacer que al día de hoy ya tengamos un camino recorrido. Gracias, Emi. Le voy a dar ahora la palabra a Alexandra. Gracias. Adelante. Bueno, creo que el mayor desafío ha sido moverme dentro del medio de la política, porque nadie te dice por dónde ir. Nadie te va a decir, sí, vete por aquí, toca esta puerta, aquí te van a pelar más, ¿no? Cuando uno inicia joven en la política, yo inicié a los 15 años, ahorita ya tengo 25, tuve que tocar muchas puertas y lo sigo haciendo, sigo tocando puertas, pero no tuve un guía. Entonces, definitivamente yo les dejaría aquí que seamos esa guía que alguna vez nosotras buscamos y orientemos, guiemos a más mujeres que van incorporándose a este noble oficio, porque al fin de cuentas es el oficio que va a cambiar las cosas. Nos guste, no les guste a algunos, la política es la acción social con la que vamos a lograr hacer un cambio y también decirles que jamás dejemos el activismo de lado, jamás olvidemos de dónde venimos, nuestras luchas iniciales y jamás soltemos a la juventud. Creo que nosotras tres pues iniciamos en esta causa juvenil, entonces nunca dejemos atrás a nuestra causa y el poder se toma, nadie te lo va a dar. Entonces,
Esto es bien importante porque tenemos que tomar las riendas nosotros, nosotras más bien. Creo que uno de los factores por los cuales no se abren puertas para la juventud, pues es la falta de oportunidades. Creemos nosotros esas oportunidades, la estigmatización por falta de experiencia, porque no tenemos las capacidades para tomar decisiones que los grandes sí lo pueden hacer, ¿no? Demostremos que sí podemos tomar decisiones, y también rompamos las estructuras partidistas que no nos abren camino. Si el partido, llámese X o llámese Y, no abre estructuras que sean pues favorables para nuestro sector, nosotras accionemos ahí, ¿no? Que hayan más espacios para que podamos hacer acción política, podamos involucrarnos desde nuestras trincheras, ya sean medios de comunicación, ya sean municipios, ya sean instituciones gubernamentales, pero nosotras abrir esas puertas. Definitivamente tenemos que hacerlo. Nadie nos va a dar ese poder, nadie nos va a decir, ten un poquito de poder para que hagas esto. No, jamás, jamás va a pasar. Y nada, solamente mencionar que uno de los grandes cambios que se están haciendo ahorita, aquí tengo la cartilla de las mujeres, los derechos de las mujeres, y es un gran paso porque de verdad se está distribuyendo por muchos medios para que las mujeres justamente puedan conocer sus derechos y accesar a ellos. Y una de las grandes iniciativas que se va a poner en marcha, pues es esta parte de abogadas de las mujeres. Yo sí he sido víctima de la revictimización, o sea, fíjense, no solamente eres víctima, sino que además te revictimizan. Y sí, o sea, es una realidad y esta iniciativa pues busca justamente encontrar ese espacio seguro entre nosotras, esa personalización de la situación que estemos atravesando desde muchos espacios de la República Mexicana. Entonces creo que se está avanzando, se están abriendo más caminos para nosotras, más oportunidades. No va a pasar de la noche a la mañana, pero creo que sí se está combatiendo todas esas puertas que se nos habían cerrado. Entonces, sigamos en el andar y en mí tienen a alguien que siempre les va a dar la mano. Emi, Mar, todas las que nos están viendo, todos los que nos están viendo, somos ese espacio seguro en el que vamos a luchar por romper este pacto patriarcal. Muchas gracias a ambas por haber estado en este foro, en este pequeño foro en donde estuvimos hablando ahora sí entre compañeras y también con las personas que estuvieron comentando. Muchísimas gracias. Yo creo que el desafío ahora sí que tenemos todas es uno que va relacionado con lo que comentaba Alexandra, de que no tenemos capaz una guía exacta de cómo hacer las cosas, ¿no? Pero al fin y al cabo, ¿quién realmente tiene una guía exacta a lograr o cumplir sus objetivos o sus sueños? Y más dentro de este ámbito político que es tan complicado, tan cambiante. Lo que el año pasado funcionaba, ahora ya no funciona. Lo que hace 5 años era permitido, ahora ya no es permitido socialmente. Son miles y miles de desafíos que están saliendo todos los días, pero yo siento que al ser jóvenes y que vivimos las cosas de manera tan intensa, tan emocional, donde queremos hacer tantas cosas, hacer tan impetuosos, siempre hay una gran probabilidad de que nos topemos con pared. Pero al fin y al cabo tenemos que tener estas, no alianzas, pero estas redes de seguridad, estas redes seguras, donde sé que puedo quizás un día apoyarme con Alexandra o quizás apoyarme un día con Emi y que sepan que también conmigo en lo que deseen, yo también los puedo apoyar. Y saber que no estamos solas en esta lucha, ¿no? Que como mujeres y mujeres jóvenes aún tenemos mucho, mucho camino que recorrer y esperemos que no lo recorramos solas como antes nuestras ancestras lo pasaban, ¿no? Imagínense hace 60 años cómo fue para la primera mujer levantar la voz y decir, oye, yo quiero ser candidata.
o capaz ni siquiera lo tuvo que pedir, tuvo que pararse, imponerse de que yo quiero representar a estas mujeres, ¿no? De mi comunidad. Y hoy en día seguimos en ese camino, ¿no? De seguir representando, de seguir buscando oportunidades. De mi parte, pues mencionar una vez más, muchísimas gracias por haber aceptado estar dentro de este pequeño foro. Alexandra, Emi, les mando un abrazote donde están. No sé si quisieran despedirse, también mencionar sus redes, en donde las pueden seguir, en donde pueden ver más de su trabajo. Emi, ¿te gustaría empezar con la despedida? Claro que sí, muchísimas gracias, Mar, por invitarnos aquí a tu canal. La verdad, súper contenta de poder compartir también con Alexandra, de escuchar sus experiencias y sus vivencias. Yo súper contenta. Y bueno, a todas las personas que nos están escuchando, pues que cuentan conmigo. Y me pueden encontrar en redes sociales como Emi Puerto, así como está justo ahí escrito en la pantalla, en Instagram, Facebook, TikTok, etcétera. Y pues bueno, ahí seguiremos luchando y resistiendo para seguir cambiando todas estas estructuras de poder que nos siguen violentando como mujeres, pero que justamente desde las juventudes estamos logrando muchos cambios. Muchas gracias, Emi. Alexandra. Muchas gracias, Mar, por la invitación. Gracias, Emi, por haber compartido también en este espacio y haber coincidido. Yo nada más quisiera decirles que sigamos en esta lucha, que esta lucha no se termina ni aunque, ni aunque lleguemos todas. O sea, esta lucha va a seguir hasta que de verdad haya igualdad sustantiva, hasta que de verdad se tomen en cuenta las interseccionalidades y hasta que de verdad haya representatividad de nosotras en los espacios públicos y en muchas otras trincheras. Entonces, pues agradecerles. En redes sociales estoy como Alexandra Huerta, sin la primera A. Alexandra, sí, sin la primera A. En todas mis redes estoy así, en X, en Instagram, en Facebook, creo que estoy como Alexandra Huerta Rojo. Entonces, nada, si necesitan contactarme, si requieren algún contacto, algún apoyo, pues aquí voy a estar con las puertas abiertas y gracias, fue un espacio muy enriquecedor. Gracias a ustedes. Y ya por último, nos llegó un último mensaje de Joel. Gracias, Emi. Excelente ponencia. Ahí le mandamos también saludos a Joel. Muchísimas gracias, chicas. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado durante esta hora y un poquito más, hablando sobre los 5 desafíos que no nos detienen a las mujeres jóvenes dentro de la política. Estén al pendiente del futuro foro que se arme en esta pequeña página de Facebook. Y sin más, pues bueno, nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Bye.